Bueno muchachos, en este video vamos a hablar un poco acerca de el acero de refuerzo, ¿sí? Nosotros sabemos o hemos visto que las estructuras en concreto, digamos, tienen unas varillas internas, se conoce como refuerzo, esas varillas internas. En la imagen que estamos viendo observamos una viga que está muy reforzada. En realidad las vigas pueden ser así de reforzadas o pueden ser mucho menos reforzadas dependiendo de la solicitud de carga que tiene el elemento. Entonces, ¿por qué utilizamos el concreto reforzado y no solamente utilizamos concreto? Bueno, hay razones para eso, ¿verdad? Una de las razones, o digamos la razón más fuerte para que eso ocurra, es por el hecho de que el concreto es un elemento pétreo, un material pétreo, y como todos los materiales pétreos, perdón, su naturaleza es, perdón, en términos de resistencia, es que resisten esfuerzos de compresión. Resisten esfuerzos de compresión. Hay que recordar que la resistencia de materiales nos indica que hay 5 tipos de esfuerzo. Hay 5 tipos de esfuerzo. El esfuerzo a la compresión, ¿verdad? Que es cuando tenemos un elemento, cualquier elemento, perdón ahí lo torcido del dibujo, pero es realmente difícil eh, dibujar con esto. Entonces imaginemos que tenemos un elemento y ese elemento está sometido a unas cargas, a unas fuerzas, ¿sí? Este caso es el caso de la compresión, o sea, un elemento sometido a fuerzas axiales que tratan de presionarlo y nos están induciendo compresión en el elemento. Digamos, el otro ejemplo podría ser el ejemplo de un cable que está sometido a unos esfuerzos muy parecidos, pero completamente inversos. O sea, yo tengo, en cambio de dos cargas axiales convergentes, tengo dos cargas axiales divergentes. Y este cable me está resistiendo esto, ¿sí? Típicamente esto se ve, por ejemplo, en los cables de los puentes. Generalmente todos los cables, o la mayoría de los cables, están sometidos a tensión. Un cable no te resiste compresión, inmediatamente se dobla. Los cables son de acero porque la naturaleza del acero es que es un muy buen elemento para resistir tensiones, ¿sí? Entonces, dependiendo del material, cada material tiene como una naturaleza particular y el concreto es muy bueno para resistir este tipo de esfuerzos de compresión, muy malo para resistir esfuerzos de tensión, pero el acero es muy bueno para resistir la tensión. ¿Sí? Aquí hay tensión y aquí hay compresión. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento como una viga, voy a pintarla acá, la viga generalmente se apoya sobre algunos puntos. Estos apoyos que yo estoy pintando acá, estos triangulitos, podrían representar, por ejemplo, un par de columnas, ¿sí? Y la viga estaría apoyada sobre un par de columnas. Cuando esto sucede, cuando yo cargo la viga, ¿sí? Imagínense que en esa viga hay parada una persona, por ejemplo. Entonces eso es una carga puntual. Cuando uno carga la viga, va a suceder algo en la viga se va a deflectar. Todos los materiales en la naturaleza se deforman, no hay material indeformable. Hay materiales que se deforman más o menos, pero todos se deforman. La deformación de la viga puede estar un poco exagerada, pero es para que se vea, sería de este tipo, ¿sí? Esa deformación se denomina deflexión. Deflexión. Se denomina deflexión porque aquí está sucediendo algo en la viga que no es compresión o tensión, sino es un esfuerzo que se llama flexión, ¿sí? Y es uno de los 5 esfuerzos. Entonces, un elemento puede estar sometido a compresión,
puede estar sometido a tensión, pero puede estar sometido a flexión, ¿vale? ¿Qué es la flexión? Bueno, es cuando en un elemento, ya digamos, el eje axial del elemento es este, el eje axial del elemento es este, entonces estos eran cargas axiales, aquí el eje axial del elemento es este, ya no hablamos de que el elemento está sometido a cargas axiales, hablamos de que el elemento está sometido a cargas perpendiculares, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carga, la trayectoria de cargas es perpendicular al eje axial del elemento, ¿vale? Entonces, cuando un elemento está sometido a cargas perpendiculares, como este, el elemento se deflecta. ¿Y qué es la flexión? Bueno, entonces el efecto de la flexión se denomina deflexión y es una pequeña curva. El efecto de la compresión es el acortamiento, ¿sí? Cuando ustedes tratan de acortar de comprimir un elemento, él trata o se acorta, así sean milímetros, así sean milésimas de milímetros, él se acorta. Cuando usted tensa un elemento, él se alarga, ¿sí? O sea que el efecto es la elongación. Y cuando usted somete un elemento a flexión, él se deflecta. Ese es el nombre del efecto, deflexión. ¿Listo? ¿Qué está sucediendo en la viga particularmente? Hagamos un pequeño zoom a la viga. Entonces, digamos que vamos a hacerle un zoom acá. Entonces, inicialmente lo que nosotros tenemos es un elemento de viga que sin estar cargado, digamos que presenta esta característica. Pero una vez ustedes le colocan la carga, el elemento se deforma de esta manera. ¿Sí? Y entonces bueno, esto puede ser un poquito exagerado, pero es para mirar el efecto. Entonces uno dice, bueno, de la situación de estar cargado a la situación de estar sin carga, de estar cargado, pues él se deformó y se deformó de la siguiente manera. Aquí se me va a formar algo interesante y es que en la parte de arriba, si ustedes ven, él se acortó, o sea, comparado con el momento sin deformarse, él se acortó. Pero la parte de abajo, esta longitud posiblemente o seguramente es mucho más larga que esta de acá. Entonces en la viga están sucediendo dos cosas. Una es que se está cortando en la parte de arriba. Vamos a trazar el eje neutro de la viga. En la parte de arriba él se está acortando, mientras que en la parte de abajo él se está alargando, ¿sí? Aquí abajo él se está alargando. Entonces, un esfuerzo que me produce acortamiento es la compresión. Entonces podríamos decir que aquí está sucediendo compresión, mientras que aquí abajo lo que está sucediendo es flexión. ¿Por qué? Perdón, flexión no, tensión. ¿Por qué? Porque el elemento se está alargando. Entonces miren ustedes que cuando la viga se dobla, toda esta zona que aparece acá, toda la zona de arriba de la parte de la viga, se comprime, mientras que la zona de abajo se estira. O sea, las partículas, una partícula aquí abajo, imagínense una partícula cualquiera, va a recibir esfuerzos de tensión, mientras que la partícula de acá arriba lo que va a recibir son esfuerzos de compresión, ¿sí? Esa situación particular que sucede especialmente en vigas o en elementos a flexión es la que nos hace combinar el acero con el concreto. ¿Por qué? Porque la parte de arriba de la viga va a funcionar perfectamente. Si la viga es de concreto, va a funcionar perfectamente. Pero si la viga es de concreto, en esta parte de abajo, ella no va a funcionar muy bien. Porque el concreto no resiste mucha tensión. Entonces, si está solo hecha la viga de concreto, lo que va a suceder es que van a aparecer unas fisuras en la parte de abajo de la viga y esas fisuras se van a agrandar, se convierten en grietas y luego la viga se fractura, ¿sí? Entonces ella empieza a fallar en la parte de la tensión. Para que eso no suceda, lo que generalmente se hace es que se le coloca acá
una varilla de refuerzo. O sea, acá en esta zona se le coloca una varilla de refuerzo porque sabemos que esa zona es la que va a estar sometida a flexión, ¿sí? Entonces con ese elemento él asume la flexión porque el acero es muy bueno para la tensión. Entonces él asume las tensiones que aparezcan en la parte de abajo. El concreto asume la compresión arriba y funciona perfecto. Entonces digamos que es el matrimonio perfecto entre el acero, el concreto y el acero. Por eso, nuestras vigas, las vigas que nosotros utilizamos, si ustedes miran la sección transversal de una viga, la norma, lo mínimo que nos pide, la norma NSR10, lo mínimo que nos pide, o sea, hay una cuantía de acero mínimo, y es que si esta es la sección rectangular de la viga, es decir, la sección de la viga acá, esta sección, en una viga cualquiera, en una viga con el acero mínimo, lo mínimo que te piden es que tenga 4 varillas, y esas 4 varillas deben tener sus respectivos estribos, ¿sí? Entonces estos son los estribos, los que se ven acá, que son los que abrazan al acero longitudinal, se denominan acero transversal, y estos de acá, estas barritas que se ven acá pintadas en la sección, pues son los aceros longitudinales, o sea, estos rojos que se ven aquí en la viga, ¿sí? Esta viga obviamente tiene una sección transversal diferente a esta, que es la del acero mínimo. El acero mínimo es 4 varillas, o sea, lo mínimo que puede tener una viga son 4 varillas. ¿Por qué es lo mínimo? Porque constructivamente uno no podría hacer esta estructura si no tiene 4 varillas. O sea, si usted tiene solamente 3 varillas, amarrar el estribo va a perder su forma. Necesita la cuarta varilla para usted poder amarrar esto, y esta estructura se hace antes de fundir la viga. Se amarra, se arma y se baja a la posición donde esté la formaleta y luego se funde, ¿sí? Entonces, esta es la razón primordial por la cual nosotros utilizamos acero reforzado, ¿sí? Ahora, hay una cosa interesante que hay que ver, y es que nosotros tenemos que ser capaces de saber calcular este acero. Para poder calcular este acero, pues entonces hay un método muy sencillo, eh, que yo les puedo presentar acá con un ejemplo simple. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos estas vigas, son 1, 2, 3 vigas tipo, o sea, es la misma viga en un sentido y la misma viga en el otro sentido. O sea, en realidad hay 2 vigas tipo, 1 y 2, ¿sí? Esas 2 vigas que están acá, mira, 1 y 2, la del eje 1, la del eje 2 y la del eje 3 es la misma, la del eje A, la del eje B y la del eje C es la misma, tienen esta sección. Aquí está la sección de la viga, ¿sí la ven? Entonces, si uno dibujara una viga de estas, por ejemplo, la viga, si yo pensara en dibujar la viga, por decir algo, la viga 1, que es esta, la viga 1 que es esta, entonces yo tendría un elemento con determinada longitud. ¿Cuál sería la longitud del elemento? Sería 6 metros. 6 metros. Como vemos, esta viga tiene un acero mínimo, o sea, el acero es muy poco. Es una viga de cimiento que de pronto no va a cargar sino algunos muros divisorios, pues es muy poco. Entonces, esa viga, ¿qué aceros tiene por dentro? Miremos qué aceros tiene por dentro. Tenemos un acero aquí abajo, o sea, los aceros de abajo tienen esta forma con un ganchito, estos dos, y los aceros de arriba tienen una forma con este gancho también, ¿sí? Y aquí en esta tabla me están diciendo
¿sí? En la viga 1, 2 y 3, el acero es este. O sea, me están diciendo que el acero en la viga 1 tiene 0.2 en el gancho y tiene 5,92 de longitud, ¿sí? Y lo mismo arriba, 0.2, 5,92 y 0.2. ¿De dónde sale esta información? Generalmente es la información que entrega el ingeniero estructural cuando hace el cálculo estructural. Él te dice cómo van los aceros, con qué forma, con qué figurado va el acero y con qué longitud. Y te entrega un cuadro de aceros así como este. Pasa que hay que saber interpretarlo. Aquí nos están diciendo, en la viga 1, en la viga 1, 2 y 3 van a tener este tipo de acero. Como tiene cuatro varillas, pues entonces son 4 varillas con este figurado, ¿sí? Aparte de eso, en la viga, aquí debería ser 1, 2 y 3. En la viga 1, 2 y 3 van a tener un estribo, o sea, este que está acá, ¿sí? Este estribo que se ve que está alrededor de la viga, que es el que asume los esfuerzos de cortante en la viga. Entonces, ese estribo, como ven en esta imagen, los estribos simplemente se repiten cada tanto. O sea, usted tiene un estribo cada 5 centímetros y más adelante lo puede tener cada 8 centímetros, cada 10 y luego más adelante volver a tenerlos cada 5 centímetros. Entonces usted tiene el estribo y el estribo simplemente se repite. Si hay mucho esfuerzo cortante, están muy pegados. Si hay poco esfuerzo cortante, están muy separados, ¿sí? Entonces, eso básicamente es lo que uno tendría que analizar, ¿verdad? Para llegar a poder calcular los aceros. Entonces voy a hacer un ejemplo sencillo. Entonces, miren, para calcular los aceros, uno necesita saber cuánto pesa cada varilla, ¿sí? Acuérdense que las varillas vienen por diámetros. Entonces, una varilla de refuerzo puede tener un diámetro de 1 pulgada, ¿verdad? Que es muy gruesa. Puede tener, o sea, generalmente vienen dadas en pulgadas o en milímetros. Entonces hay dos unidades de medida, en pulgadas o en milímetros. Una pulgada es 2.54 centímetros, o sea, más o menos 25.4 milímetros, ¿sí? Una pulgada es grande, o sea, una pulgada es una varilla muy gruesa, generalmente se utiliza en puentes, no en estructuras pequeñas o en vigas muy solicitadas. Entonces, esa pulgada se divide en octavos, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener varillas de 1 octavo de pulgada, de 2 octavos de pulgada, de 3 octavos de pulgada, de 4 octavos de pulgada y así sucesivamente. 1 octavo de pulgada pues es un octavo, ¿sí? Eso no cambia. 2 octavos de pulgada, bueno, en realidad un octavo es difícil de conseguir, es una varilla muy delgadita. Uno empezaría como con 2 octavos, pero 2 octavos, si uno simplifica, eso es un cuarto. Entonces comercialmente no se le llama 2 octavos, sino se le llama un cuarto. Luego está la de 3 octavos, luego está la de 4 octavos, que en realidad es un medio. Luego está la de 5 octavos, luego está la de 6 octavos, que es 3 cuartos. Luego está la de 7 octavos, que es 7 octavos. Y 8 octavos es 1 pulgada. 8 dividido entre 8 es 1. Entonces, 1 pulgada, ¿sí? 8 octavos de pulgada, o sea, 1 octavo de pulgada, 1 cuarto de pulgada, 3 octavos de pulgada, y así sucesivamente. O sea, uno va a conseguir varillas cada octavo. ¿Terminan en un octavo? No. Usted puede tener varilla de 1 pulgada, de 1 pulgada y cuarto, de 1 pulgada y 3 octavos, ¿sí? O sea, ahí sigue engrosándose, hasta tener varillas de 2 pulgadas, ¿sí? Que son muy robustas, muy pesadas, muy costosas. El acero, el costo del acero está dado por el peso, ¿sí? El costo del acero está dado por su peso, o sea, dependiendo cuántos kilogramos de acero tengas, pues así de costosa puede llegar a ser tu obra. Entonces, el objetivo final, cuando uno hace el despiece, es poder calcular cuánto pesa esa varilla.
¿sí? Finalmente, ¿cuánto pesa esa varilla o todo ese acero que usted le está metiendo a la estructura, ¿sí? Para eso es necesario que ustedes conozcan unas tablitas, ¿sí? Unas tablitas que se llaman tablas de aceros. Esas tablas de aceros se consiguen fácilmente en el internet y son estas. Ya se las presento. Vamos a descargar estas dos. Entonces, mire, aquí tenemos lo siguiente. La tabla viene dada por entonces viene dada por números, ¿sí? Uno generalmente a la varilla de 3 octavos, por ejemplo, la llama varilla número 3. Número 3 es la de 3 octavos. A la de 4 octavos, entonces la llama varilla número 4, porque son 4 octavos, pero 4 octavos es un medio, entonces la varilla número 4 es la de un medio. A la de 5 octavos se le llama varilla número 5, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos 4 octavos, no, estamos hablando del diámetro de la varilla, o sea, el diámetro, desde acá hasta acá, el diámetro de la varilla, ¿sí? Esa distancia que hay, entonces una varilla más gruesa, es la de una pulgada, es mucho más gruesa que la de media pulgada, y así sucesivamente. Obviamente la de una pulgada pesa más que la de media pulgada. Entonces, justamente eso es lo que a nosotros nos interesa de estas tablas. Esto de la sección útil del acero se utiliza para el diseño estructural que lo hace un ingeniero, pero a nosotros para calcular las cantidades nos interesa esto de acá, ¿sí? Que son los kilogramos por metro, o sea, cuánto pesa una varilla de 3 octavos de pulgada cada metro. Entonces, cada metro de varilla de 3 octavos pesa 0.559 kilogramos, medio kilo. La varilla de media, un metro de varilla de media pesa 0.994 kilogramos, o sea, ya casi un kilo, ¿sí? La varilla de octavo, de 5 octavos, la número 5, pesa 1.554 kilogramos, un poquito más del kilo y medio, ¿sí? Entonces, con este dato de acá, nosotros si tenemos la longitud total de las varillas, podemos calcular su peso. Entonces, digamos que este dato es muy importante tenerlo. Se puede conseguir en cualquier tabla en el internet. Y la otra opción que nosotros tenemos es que las varillas no sean varillas en pulgadas, sino que sean varillas en milímetros, ¿sí? Bueno, pero aquí también está en pulgadas. Bueno, pero hay una tabla de varillas en milímetros. La colocamos aquí para que la vean. Milímetros. Es esta. Entonces aquí está. Miren, 6 milímetros pesan 0.22, 8 milímetros pesan 0.39, 12 milímetros, mire, 16 milímetros pesan 1.57, que se parece mucho a la de 5 octavos, o sea, 16 milímetros, que es 1.6 centímetros de diámetro, es muy parecido, 1.6 centímetros de diámetro, obviamente son 16 milímetros, es muy parecido a la de 5 octavos, 5 octavos de pulgada, ¿sí? Miren, 1.5554, 1.578. En el país se consiguen de las dos, se consiguen varilla milimétrica y se consigue varilla en pulgadas. Se utiliza mucho más la varilla en pulgadas. La varilla milimétrica se utiliza sobre todo para la malla electrosoldada. La malla electrosoldada viene dada más en milímetros que en pulgadas. ¿Listo? Entonces voy a borrar esta tablita, pero cuando la necesiten pues la pueden descargar del internet. Voy a borrar esta que está repetida y me voy a quedar con esta tablita de acá, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular
digamos, el acero que estoy utilizando en esta estructura que voy a fundir acá. Es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es hallar una longitud. Entonces, nosotros venimos acá a esta tabla, ¿sí? En esta tabla lo que podemos hacer es colocar aquí una casilla de la longitud unitaria de cada, entonces voy a colocarle aquí longitud unitaria de cada uno de estos elementos, ¿verdad? De los elementos que voy o que estoy tratando de calcular. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esa longitud unitaria? En saber cuánto mide cada uno de estos elementos, ¿verdad? Cuánto mide cada uno de estos elementos. Yo completo mi tabla, le coloco longitud unitaria. Entonces, ¿cuánto mide la longitud de este elemento? Miren que aquí ya sacamos aparte todos los elementos metálicos que conforman la viga. Como hay dos tipos de viga, ¿verdad? La viga tipo ABC y la viga tipo 1, 2, 3. Entonces, en la viga tipo ABC hay un elemento de estos, perdón, 4 por cada viga, ¿sí? Pero a mí me interesa por ahora saber cuánto vale la longitud total de esto. Pues 0,2 más 7,92 más 0,2. Eso sería 0,4 más 7 sería 8,32, ¿sí? ¿Cuánto sería la longitud total unitaria de este elemento? Pues sería 0,4 más 5,9, eso sería 6,32. ¿Cuánto sería la longitud del estribo? Entonces el estribo tiene 0,22 por este lado, 0,22 por acá, 0,22 por acá y 0,22 por acá. Eso sería, vamos a utilizar la calculadora, 0,22 por 4. Eso es 0,88 y adicionalmente tenemos dos bracitos de 0,1. Entonces 0,88 más 0,1 y más 0,1. Eso me da 1,02. Listo. 1,08, perdón. 1,08. Muy bien. Ahora, en este obviamente será lo mismo. 1,08. 1,08. Listo. Ahora, ya tengo la longitud total unitaria, o sea, de cada uno de los elementos ya sé cuánto mide. Ahora, necesito saber cuántos elementos hay, o sea, cuántas varillas de estas hay para la viga ABC, cuántas varillas de estas hay para la viga 1, 2, 3 y cuántos estribos tiene cada una de esas vigas. Cuando uno tiene el diseño, pues uno se va al diseño, mira en el diseño, que el diseño se lo da al estructural, y empieza a contar elementos. O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4 varillas por cada 4 varillas en cada punta, 4 varillas de estas. Entonces, para la viga A habrían 4, para la viga B habrían otras 4 y para la viga C habrían otras 4. Entonces como son 3 vigas y 4 elementos en cada viga, 3 por 4, 12. Entonces lo que tenemos son 12 para esta, 12 para esta, ¿sí? Porque también son 3 vigas con 4 elementos. Y nos tocaría empezar a contar, mirar cuántos estribos tiene cada viga y contar los estribos del diseño, o sea, del diseño estructural, empezar a contar los estribos. Yo voy a suponer un valor de 30 estribos en cada viga, como son 3 vigas, 3 por 3, 9, serían 90 estribos, y acá también serían 90 estribos, ¿sí? ¿De dónde saco yo este valor? Este específicamente lo supuse porque no tengo la distribución de los estribos, ¿sí? Esto sería la cantidad. Esta casilla se llama cantidad. Ahora, yo con esta información lo que puedo hacer es calcular una longitud total, que será muy fácil de calcular.
porque tengo la longitud de un elemento individual y tengo el número de elementos. Si yo multiplico esto, pues obtengo la longitud total, ¿vale? Entonces vamos a calcular esa longitud. Entonces tenemos 8.2 por 12. Entonces utilizando la calculadora, 8.2 por 12, eso me da, perdón, 8.32. 8.32 por 12. Eso me da 99.84. Luego 6.32 por 12 me da 75.84. Esto es un 7. 75.84. Luego tengo 1.08 por 90. Me da 97.2. Y aquí me da 97.2. ¿Sí? Muy bien. Tengo que mirar las varillas de qué diámetro son. Aquí me están diciendo que las varillas son número 4 y número 2. ¿Por qué? Porque en la siguiente casilla yo debo colocar la masa por unidad de longitud, o sea, el dato que viene en la tabla, la masa por unidad de longitud. Pero estoy viendo que esta tabla de aceros solamente arranca en la número 3, entonces no me sirve. Yo necesito una que me diga cuál es la masa de la varilla número 2, porque los estribos los están haciendo aquí con varilla número 2, o me los están proponiendo con varilla número 2. Entonces necesito una tabla que arranque desde antes. No sé si esta, de pronto esta. Veremos a ver cuál de las dos viene con... Esta arranca en número 3, no me sirve. Y esta se arranca en número 2. ¿Listo? Entonces, mire, según la tabla, la varilla número 2, su masa por unidad por unidad longitudinal, o sea, aquí cuántos son los kilogramos por metro. Para la número 4, o sea, este dato se saca de la tabla, para la número 4, los kilogramos por metro son 0.994. 0.994. Para la número 4, 0.994. ¿Sí? Lo repetimos porque estas dos son número 4. Y para la número 2 es 0.25. 0.25 y 0.25. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya teniendo ese dato, pues es muy fácil. Yo ya tengo la longitud de cada una de las varillas, la multiplico por su densidad y obtengo los kilogramos por metro. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar el peso. Aquí ya vamos a colocar el peso de cada varilla. Peso. Entonces acá colocamos el peso de cada varilla. ¿Cómo calculamos ese peso? Multiplicamos la longitud, por los kilogramos por metro. Entonces, tomamos la calculadora y hacemos 99.84 multiplicado por 0.994 igual a 99.24. ¿Sí? Ahora, 75.84 multiplicado por 0.994. Eso me da 75.38. Lo que me está dando aquí ya me está dando en kilogramos. ¿Sí? 97.2 por 0.25 me da 24.3 kilogramos, y aquí me da 24.3 kilogramos porque es el mismo dato. Y ya sencillamente lo que uno puede hacer es simplemente una sumatoria. Hace una sumatoria de esta casilla
y van a obtener 99.24 más 75.38 más 24.3 y más 24.3. Eso me da 223.22 kilogramos. Y ese es el dato que yo necesito para comprar mi acero. Es decir, cuando yo estoy en el cálculo de un presupuesto, a mí el acero, la ferretería me lo va a vender por kilogramos. Entonces yo necesito decirle a la ferretería, yo tengo 224 kilogramos, a cómo me vende usted el kilo y a cómo me lo vende ya figurado. O sea, uno les manda esta cartilla y ellos ya se lo venden con esta forma, ¿sí? Si quieren, si no, se puede figurar en obra, como ustedes quieran, ¿sí? Pero este es el dato importante, ¿vale? Y así, muchachos, es como se calcula el peso del acero en una estructura de concreto reforzado. Dejamos ahí, por favor.